También en Venezuela la Asamblea Nacional está estudiando la manera de buscar la salida de Nicolás Maduro de la presidencia para empezar a revertir esa profunda crisis que vive el país, pero no solo son estos opositores, que son mayoría ahora en el Parlamento venezolano. Militares que participaron en el fallido golpe militar que lideró Hugo Chávez en 1992, dirigieron una carta a Nicolás Maduro exigiéndole precisamente su renuncia. En la misiva, 42 militares retirados reclaman el cumplimiento de los deberes constitucionales del mandatario, condenan además la destrucción de PDVSA, la gallina de los huevos de oro de Venezuela, al menos fue, y cuestionan la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, entre otros señalamientos que hacen en esta carta enviada a Nicolás Maduro. Tratan el tema militar. Y desde Bolívar, Venezuela, nos acompaña precisamente uno de los protagonistas de esta noticia, Carlos Gullón Celis, militar retirado. Una buena tarde, gracias por atender esta llamada. Carlos, un placer, una buena tarde. Buenas tardes, Carlos, un abrazo, qué bueno saludarte. Y saludos como compatriota, hermano colombiano, por tener la directa intervención. Carlos, un placer. Además de algunos militares que ya los venezolanos conocen, que estuvieron al lado de Hugo Chávez, incluso en ese golpe del 92, que ya desde hace varios años se apartaron de Hugo Chávez, de la llamada Revolución Bolivariana, y habían estado en el territorio del lado, en la acera opositora. ¿Quiénes más se han sumado a esta petición y en qué momento decidieron plantarse frente a Maduro y decirle, debes renunciar? Hay un buen número de oficiales venezolanos, de nombrarte, que decidieron firmar un documento que fue originalmente planteado por el gobernador del estado Mérida, Florencio Porras. Yo vengo hace bastante tiempo, y hace como 3 años, junto con Joel Acosta Chirino, dimos unas declaraciones exigiendo la renuncia a Maduro, por cuanto Maduro anda siguiendo los mismos lineamientos que los cubanos le venían planteando a Hugo Chávez, y en esa tónica querer implantar en Venezuela un régimen comunista como estilo de los que implantar los casos en Cuba. En ese proceso han venido destruyendo el país. Destruyeron el aparato productivo, destruyeron la parte educativa del pueblo, cambiaron la historia, destruyeron todo de salud pública venezolana, hasta el punto que hoy han renacido enfermedades que han sido casi en pandemia, y han logrado, siendo en Venezuela, acabas de dar una noticia del Estado, un nivel de desasosiego, sabor, de anarquía y de violencia en nuestro país. Hace pocos días atrás, yo creo que dio esa noticia, cárcel de Margarita, los presos de Margarita con fusiles, ametralladoras y pistolas que no tienen los oficiales dados su armamento, no le ven munición, y los presos tienen armamento pesado en la cárcel. La semana pasada en Maracay entraron a un plan de la zona de Maracay, le quitaron un lanzacohetes. No se explica cómo los delincuentes hoy en día andan con armamento que proviene de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Y ese tema, más el proceso de hambre que viene pasando en Venezuela, nos llevó a la reflexión de pasar una carta a Nicolás Maduro exigiéndole la renuncia de que logremos unificar a todos los venezolanos en un nuevo acuerdo nacional o un pacto social en el cual, dentro del marco de la transición y del proceso electoral acá. Carlos, ese llamado que hacen ustedes como militares que participaron en el golpe junto a Hugo Chávez, ¿qué eco tiene, qué resonancia tiene en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en figuras importantes, digamos, de la llamada Revolución Bolivariana? Ya hay un proceso de reflexión, incluso te pregunto por la situación de la Fuerza Armada Nacional. De hecho, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, ha dicho que hay ruido incluso en los cuarteles. Hemos mostrado aquí en este mismo espacio, por supuesto, panfletos que habrían sido repartidos dentro de las instalaciones militares en Venezuela. ¿Qué está pasando a lo interno de los cuarteles? Yo siento que el llamado que hicimos, el grupo de somos bastantes oficiales que insurimos el 4 y 27 de febrero del 10, se debe haber infiltrado o calado, digamos así, dentro de los factores
políticos que apoyan al régimen y de por cuanto quienes estamos dando ese mensaje o ese llamado somos de bien, de principios y de valores, con mantener lucha recta y que hemos dado el ejemplo durante muchos años y tener principios y valores democráticos, constitucionales y patrióticos y mandando a un pueblo a exigirle a esta república la renuncia, por cuanto esa podría ser, consideramos nosotros, la primera opción, la primera salida para recuperar al país de esta grave crisis, casi a punto de una crisis humanitaria en Venezuela, para comida como por alimento como por la violencia. El país está en peor que Siria, que tiene una guerra de hace más o menos 3 años. Y yo creo que Venezuela, teniendo las condiciones, digamos, las riquezas naturales consecuentes, no es por que nosotros estemos pasando tantas vicisitudes. Solo por el capricho de los hermanos Castro, que donde traen la espalda de Hugo Chávez y hoy de querer mantenerse dentro del poder, de tomar el petróleo venezolano y ellos seguir con su vida. Carlos Huyón Celis, militar retirado venezolano, estuvo acompañando al presidente Hugo Chávez al inicio de la llamada Revolución Bolivariana, lo acompañó también en armas en ese golpe militar contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Quiero que amablemente agradecer, por supuesto, que haya atendido esta invitación de la tarde fin de semana el día de hoy. Carlos, un placer, un abrazo. Gracias a ustedes y gracias al pueblo colombiano. El pueblo colombiano debe ponerse firme al lado del pueblo venezolano para ayudarnos a reconstruir a nuestro país. Una buena tarde. Porque no afecta a Venezuela, nos va a afectar a ustedes por igual. Una buena tarde.